Ok, ¿por qué no le regalas una sonrisa a alguien? Dile qué bueno que estás acá. Felicidades. Y gracias a Dios, pues está terminando, está terminando un año más. Y bueno, la misericordia de Dios no se termina, ¿verdad? Dice la Escritura que es nueva cada mañana. Y bueno, pues gracias a Dios porque Dios tiene buenos planes, buenas cosas para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, verdad? Entonces, pues vamos a comenzar. Yo quiero, hoy tenemos Santa Cena, vamos a tener Santa Cena, entonces quiero poder compartirle unos minutos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Mateo capítulo 26, y vamos a orar para comenzar, ¿sí? Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, ponemos en tus manos este tiempo, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor, poniendo nuestra vida, presentando nuestra vida, Señor, presentando todo nuestro ser delante de ti, Señor. Hacemos a un lado toda distracción y que el día de hoy podamos recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, y que podamos no solamente oír la palabra, sino encontrarnos con ese Dios de la palabra, con Jesucristo mismo. Gracias te damos por este tiempo y por todo lo que eres tú en nuestra vida. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo le puse este mensaje antes de partir y quiero poder compartirle esto. ¿Cuántos saben que todo se trata de Jesús? La Biblia dice de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Y nosotros encontramos en la Biblia a Jesús en muchas partes, pero especialmente en los evangelios. No sé cuántos hayan leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos dan un panorama de lo que Jesús no solamente habló, hizo, sino principalmente cuál era la misión para la cual Él vino, porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino, ¿verdad?, nació de una virgen, y la Escritura nos dice que Él vino no solamente para darnos un mensaje, sino para salvarnos, y esto es lo que vamos a ver. Entonces, yo quiero recordar, en la Biblia hay muchos acontecimientos, en los evangelios hay muchos acontecimientos, pero quiero resaltar dos acontecimientos. El primero de ellos, la inauguración, por decirlo así, del ministerio de Jesús. La Biblia nos muestra que el primer lugar donde Jesús hizo un milagro con los discípulos fue en las bodas de Canaán. ¿Recuerda usted en la Biblia? Diríamos que esta fue la inauguración, el banderazo de salida en un sentido. ¿Por qué? Porque es el primer momento donde Jesús ya está con sus discípulos y realiza el primer milagro. Esto era importante porque ellos tenían que saber y ver que Jesús no era solamente un profeta más, que en ese tiempo estaban de moda, que era alguien que no solamente hablaba algo, sino que iba a desplegar el poder de Dios. Ellos tenían que saber que Él era el Hijo de Dios. Esa fue la inauguración. Pero luego nosotros vemos lo que fue el término de su ministerio, y de esto es lo que yo quiero enfocarme. Si usted se pone a pensar cuál fue el último momento o el último acontecimiento donde Jesús estuvo con sus discípulos, fue la Cena del Señor. Un jueves, Jesús, el día de la semana de la Pascua, se está sentado ahí cenando con los discípulos, y este fue el último momento en el que ellos estuvieron juntos, estando con Jesús, todos los discípulos, porque a partir de ahí, saliendo de ahí, Jesús es arrestado, es sentenciado, vemos que es maltratado hasta ser crucificado.
Entonces esta era la última oportunidad que Jesús tenía para darles este mensaje. Como ya les decía, en este mensaje, bueno, en el primero hubo milagros, el primer milagro, pero en el final de todo, yo me imagino, si Jesús comenzó, póngase a pensar, si Jesús comenzó haciendo el milagro de convertir el agua en vino, pues diría para el final, para el cierre de todo, pues va a ser un super milagro, ¿no? Hablando de una lógica humana. Pero Jesús no hizo ningún milagro en esta cena. En la primera era una celebración, en esta era era la fiesta de la Pascua, una celebración, pero Jesús anuncia esto: uno de ustedes me va a traicionar. No sé si alguna vez ha estado en alguna comida, alguna cena que de repente se pone incómoda. Espero que esto en verdad no le haya pasado últimamente, pero de repente alguien dice algo, y se pone tenso el asunto. Pues yo creo que se puso de esta manera, porque Jesús dice: uno de ustedes, eran 12, me va a traicionar. Y luego Jesús les anuncia, ¿verdad?, que esta era una cena de despedida. Sí, era una cena de despedida, era una cena especial porque en este último momento les iba a dar un mensaje final o el resumen de todo lo que Él les había querido decir. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés termina diciendo: el resumen de todo es esto. Vanidad de vanidades, esto es, bueno, en lo que nosotros ya sabemos. La Escritura aquí nos está hablando. Jesús dice: el resumen de todo es esto. Tienen que entender que yo no he venido solamente a hacer un milagro, yo no he venido solamente a hablarles un mensaje. Vamos a ver, la Biblia nos dice en Mateo 26, usted puede leer por favor todo lo que es esta porción, habla de lo que es la institución, dígalo conmigo, institución de la cena del Señor. Y la Biblia nos dice que, bueno, ahí adelante Jesús les dice esto y bueno, ahí hay unos acontecimientos, pero en el verso 26 dice lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Como ya les decía, el contexto de esto, la razón por la cual estaban en ese lugar, era porque esa semana era la semana de la Pascua, una tradición, una fiesta judía en la que mucha gente, todos los judíos recordaban que un día Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había sacado de la esclavitud. Era un día en el que muchos corderos eran sacrificados. Y todo esto era en memoria, en celebración de que Dios les había dado la victoria. Y en este contexto es que Jesús toma el pan, está cenando, toma el pan, lo parte, lo bendice, toma el pan y lo parte, bendice y dice: toman y coman de este pan. Ahora, imagínese usted que es uno de sus discípulos, está sentado ahí en ese lugar, Jesús toma el pan y lo bendice. No sé usted, pero por ejemplo a mí uno de los recuerdos que me vendrían sería el día en que Jesús multiplicó los panes y una multitud comió. Imagínense de estar, yo creo que este día ha de haber sido algo tremendo. Y luego Jesús dice: yo soy el pan de vida. El pan en sí que descendió del cielo, ellos sabían, recordaban el maná, pero Jesús había sido el don divino que había venido a su vida. Y la Escritura nos habla acerca de esto cuando Jesús toma el pan y lo parte. Yo creo que Jesús les estaba diciendo en este sentido, y ya se los había dicho: yo soy el pan, yo soy su pan que ha suplido todas sus necesidades.
Mi amado, Jesús ha sido este pan que ha suplido todas las necesidades en su vida. Ellos lo tenían que ver de esta manera, que había sido el pan que descendió del cielo, que había venido a cambiar la condición en la que vivían y a darles la vida que Dios quería. Pero además de todo lo que Jesús hizo, además de los milagros que Él hizo, además de suplir sus necesidades, Jesús les dice, hay un mensaje, hay algo que ustedes tienen que entender, que tienen que recordar, que es muy importante, porque yo he venido a hacer algo, yo he nacido y he venido para hacer algo, que era morir en la cruz. Si ustedes recuerdan, Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, Jesús dice esto, que Él había venido a morir, para morir en la cruz, Pedro les dice, no Señor, que esto no te acontezca. Y entonces el Señor le dice, no estás hablando tú, esto no viene de Dios o viene del infierno. ¿Por qué? Porque yo he venido para esto. Y entonces Jesús les dice, con este pan, dice, así como este pan que va a ser partido, que va a ser molido, que va a ser metido al fuego, así mi cuerpo va a ser maltratado. Así voy a ser golpeado, así voy a ser quebrado. Esta es la razón por la cual yo he venido. Ellos no habían entendido esto hasta este momento. Y Jesús les dice, este es el mensaje principal, esto es algo que necesitan recordar. Yo voy a ser, voy a ser quebrado, voy a ser molido, voy a ser golpeado. Si me acompaña por favor a Isaías 53. El libro de Isaías es un libro tremendo, un libro profético, y en el capítulo 53, el profeta Isaías declara lo siguiente. Isaías no conoció físicamente a Jesús, él vivió mucho tiempo antes, pero proféticamente dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres. Yo le hago una pregunta, ¿así fue con Jesús? Fue despreciado, fue desechado por aún los que le amaban, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Recuerda usted que hasta sus discípulos se escondieron de él cuando Jesús estaba siendo crucificado? Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo, ¿cuál castigo? El que nos correspondía por nuestros pecados, ¿sí?, de nuestra paz, fue sobre de él. ¿Por qué? Porque él recibió el castigo y nosotros la paz, el perdón de Dios. Y dice, y por su llaga, léalo conmigo, y por su llaga fuimos todos curados. Él dice, esto es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Esto es algo que necesitamos nosotros tener presente en nuestra vida. Jesús les dice, yo he venido para todo esto. No se olviden de esto. Y ahora yo quiero por favor que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso número 17. 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, verso número 17. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, yo le hago una pregunta, ¿está usted en Cristo Jesús? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, tiene su fe en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Jesús, ese pan que descendió del cielo, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjalo ahí, por favor. La Biblia dice que usted y yo estábamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Nuestro pecado, dígalo conmigo, nuestro pecado, nuestras maldades nos habían puesto en enemistad contra Dios. Y Jesús dice, yo no solamente he venido para anunciarles un mensaje, yo he venido a reconciliarlos con el Padre. Yo he venido a darles de mi perdón, del perdón de Dios, para cubrir sus pecados y sus maldades por medio del arrepentimiento, por medio de la fe. Y dice, y encargarles el ministerio de la reconciliación. Verso 19, por favor. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando al mundo. ¿Sabe cuál fue el momento en que la relación de la humanidad con el hombre se fracturó? Fue en la caída del hombre. Pero en la cruz, en lo que Cristo Jesús hizo, vino a reconciliar al mundo con Él. Dice, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No significa que no tengamos que arrepentirnos por nuestros pecados. La Biblia dice que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. El mensaje de la cruz es un mensaje que dice que Dios nos perdona. Y esto debe de ser algo que debe de traer mucho gozo a nuestra vida, pero también nos dice que nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Necesitamos nosotros anunciar a otros que hay reconciliación con Dios y entre ellos. Nosotros primero nos reconciliamos con Dios y es entonces que podemos reconciliarnos con otras personas muchas veces. Entonces, Cristo Jesús hizo esto. El punto culminante de la historia es la cruz, el punto más importante. Mateo 26:26, regresando por favor, la Biblia dice que tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dígalo conmigo, discípulos. Ahora, nada más le quiero decir algo. Así como Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos, así nosotros el día de hoy estamos sentados a la mesa con Jesús comiendo del pan de vida. Amén. Ahora, ¿quién es? ¿Quién necesita? ¿O para quién es este mensaje? Es para sus discípulos. ¿Quiénes son esos discípulos? Aquellos que han creído en Jesús y caminan con Él. Y un ejemplo tan tremendo de alguien que se hizo un discípulo en un instante, la Biblia nos habla que en la cruz había 2 ladrones. ¿Se recuerda usted esto? Uno le insultaba y el otro le dice, no le hagas caso a este loco. Dice, por favor, acuérdate de mí cuando vayas a ese lugar. Y Jesús tomó esto como una declaración de fe en su vida. Y en un instante este hombre pasó de ser un enemigo de Dios a ser ahora alguien que había sido recibido de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros estamos sentados a la mesa el día de hoy. Yo le animo a que hoy pueda recibir lo que Dios quiere darle, porque es para cada uno en este lugar. Yo sé que hay personas que tal vez es la primera vez que están aquí con nosotros. Yo quiero decirle algo, Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, por nuestras maldades, y si usted se arrepiente, Dios le perdona, le limpia, le lava con su sangre. La Biblia dice que Dios le dio 2 instrucciones: tomad y comed. Ellos estaban sentados a la mesa. Ellos habían tomado la decisión de caminar con Jesús, pero les faltaba ahora comer de ese pan. Ahora,
yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha comprado comida que no se ha comido? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez ha comprado algún libro que no ha leído? Confiese. ¿Alguna vez ha comprado cosas que no utiliza? Yo creo que sí, en muchas ocasiones. Los discípulos habían andado con Jesús, pero algo diferente es, ¿verdad?, que esté ahí el pan, a que podamos comer de ello. Primero, cada persona tiene que comer por sí mismo. Tú no puedes comer por otro. Cada uno tiene que comer por sí mismo. Y cuando tú comes de un pan, pasa de estar fuera a estar dentro de ti, a ser parte de ti. Hasta ahorita el mensaje había estado fuera de ellos, pero ahora era el momento que este mensaje fuera parte de ellos. Que cada uno personalmente tomara y comiera. Mi amado, estamos hoy a la mesa delante de Jesús y cada uno decide tomar y comer de este mensaje, comer de esta palabra, hacer suya esta palabra y decir: yo creo lo que Cristo Jesús hizo, y lo hizo por mi pecado, por mi maldad, para darme salvación, para darme vida eterna. Entonces es importante que cada uno pueda comer. Lo más increíble es que el Señor le dice: tomen y coman de ese pan. Yo le hago una pregunta: ¿un niño puede comer de ese pan? Sí. ¿Un anciano puede comer de ese pan? Sí. Una persona en cualquier condición puede comer de ese pan. Y nosotros necesitamos comer de este pan que nos nutre, este pan que nos sana. Este pan que nos sana. Él es el que puede sanarnos, no solamente el que puede sanarnos físicamente, sino también puede sanarnos emocionalmente, sanarnos espiritualmente. Esto es lo que Cristo ha hecho. Verso número 27 y 28, dice la escritura de Mateo 26, por favor, Mateo 26, el verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que cada uno podamos beber de ello. Verso 28, por favor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No es que les diera a beber su sangre, sino que ese vino representaba su sangre. Ahora, ¿por qué la Escritura habla de un nuevo pacto? ¿Por qué Jesús habla de un nuevo pacto? Ese día, muchos cientos de corderos estaban siendo sacrificados por los pecados del pueblo. Pero ese día Jesús les dice: en el nuevo pacto, dígale conmigo, en el nuevo pacto, yo soy ese único cordero suficiente, el cordero inmolado, el cordero de Dios, que iba a ser sacrificado para que de una vez y para siempre nuestros pecados, nuestras maldades fueran lavadas, fueran limpiadas. Y no solamente esto, sino no solamente nos perdonó, díganlo conmigo, nos perdonó, sino nos dio vida. La Biblia, cuando habla de la sangre, escuche bien, la Biblia dice: en la sangre está la vida. Escuche bien, su sangre nos cubre de nuestro pecado, pero no solamente nos cubre nuestro pecado, la sangre que es la vida de Jesús es puesta en nosotros. Jesús dijo: el ladrón ha venido para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Dígalo conmigo: vida. Vida abundante, vida eterna. Y no solo esto, nos da entrada a la presencia de Dios, nos hace el que pasemos de ser enemigos de Dios, ahora a ser hijos de Dios, bajo la cobertura, la protección de nuestro Dios.
Entonces Jesús nos dio este mensaje. Por favor, quiero para terminar que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Nosotros encontramos a los primeros años de la primera iglesia, los primeros siglos de la primera iglesia en el libro de Corintios. Y encontramos, ¿verdad?, aquí que un discípulo del Señor Jesucristo, como era Pablo, está hablando a los que estaban en ese lugar. La gente normalmente se reunía primero unos días en la gran sinagoga, pero también la gente se reunía en pequeñas sinagogas o en pequeños lugares, y juntos cenaban, comían, pero también celebraban la cena del Señor. Y entonces Pablo dice, esto es lo que yo recibí del Señor y esto les he enseñado. ¿Por qué Pablo enseña esto a estos creyentes? Les estaba diciendo, ustedes tienen que recordar, no olvidar de lo que se trata este asunto. Porque hubo momentos donde ellos se reunían y era más importante la cena que el mensaje. A veces pasa que en Navidad, ¿verdad? A veces parece que es más importante la cena que de lo que se trata. A veces nos olvidamos que este es un propósito, y no debe ser solamente ese día, sino cada día, un propósito espiritual. Y Él les está diciendo, tienen que recordar que este asunto se trata de lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Y cuánto esto representa para cada uno de nosotros? Así es que como Jesús tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Jesús nos mandó hacer esto en memoria de Él. No se trata del pan y del jugo. Se trata de recordar, dígalo conmigo, se trata de recordar lo que Jesús hizo. Y que esto no es algo solamente pasado. Esto no es algo nada más que recordamos como algo histórico que sí sucedió. Esto es algo que tenemos que tener presente, porque ha cambiado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque cada día necesitamos vivir a la luz del sacrificio de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús es. Porque no fue nada más un palabrero, alguien que dio un mensaje y ya. No fue alguien que hizo algunos milagros y ya. Él era el Hijo de Dios, que siendo Dios vino y murió por nuestra salvación, mi amado, para darnos vida, Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos un momento, estamos terminando y ahorita vamos a pasar a lo que es la cena del Señor, pero yo quiero por favor que por un momento con sus ojos cerrados reflexione usted en esto. Sí, yo sé que hay aquí personas, tal vez hay personas que vienen por primera vez. Yo quiero invitarle, mi amado, así como Jesús estaba sentado a la mesa con ese grupo de personas, así hoy nosotros estamos a la mesa con Jesús, a la mesa con el pan de vida. Y así como en un instante un ladrón pasó a ser del equipo de la familia de Jesús, así hoy usted puede ser parte de la familia de Dios. Usted hoy puede pedirle perdón al Señor por sus pecados y el Señor le limpia y le lava con su preciosa sangre. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo que Él hizo. Yo quiero invitarle en este día a que usted haga esto para que pueda también participar
de todo lo que Dios quiere darle, porque hay mucho que Dios quiere darle. Jesús es ese pan que descendió del cielo, y este pan le va a nutrir, le va a sanar, le va a liberar, le va a restaurar. No se va a arrepentir de comer de este pan. Así es que todos nosotros vamos a hacer esta oración. Si usted quiere hacerla, puede hacerla, pero hágala con fe en su corazón y repita en voz alta conmigo. Dígale: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas, me limpias y me lavas con tu sangre. Yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por cada persona en este lugar y por todo lo que tú eres en cada uno de mis amados hermanos aquí hoy, Señor. Ven y toca su vida y haz todo lo que quieres hacer, Señor. Revélate y que el milagro del nuevo nacimiento tenga lugar en sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén.